Hace un gusto ingresar en sus hogares y saber que a un año ya de ese multimillonario desfalco que ha sufrido el país y que nosotros lo denunciáramos oportunamente a propósito de la muerte de un dirigente allá en el Beni, en una localidad 26 de julio, en la que, este dirigente resulta que vio que había un fondo de 850.000 bolivianos, si mal no recuerdo, para una granja avícola. Y resulta que va a conocer la granja avícola y no había tal en esa comunidad. Entonces ahí se destapa, y este hecho lo denunciamos a fines del año pasado, la muerte de este dirigente. Y a nosotros nos llamó la atención la muerte del dirigente junto a otras personas, concejales que aparecieron en un barranco, dirigentes que desaparecieron, fueron secuestrados, gente que se oponía al régimen de Evo Morales. Tenemos una larga lista de gente que no apareció más. Y sobre Jacobo Soruco Cholima ya nadie se acuerda. Esta persona, este dirigente, un dirigente honesto de esta comunidad, dijo no hay tal proyecto y se fue a denunciar públicamente hasta el Beni y se fue con sus propios recursos como hacemos nosotros y se fue arriesgando su vida como hacemos nosotros en muchas oportunidades, y la gente lo ataca, la gente de pronto comienza a perseguirlo, pero los interesados lo matan. Primero recibe amenazas por teléfono, amenazas de muerte, denuncia a las autoridades, como de costumbre nadie le da bolilla, y al salir de su domicilio es abatido a tiros, dejando una familia en la más completa orfandad. Entonces, nadie recuerda a este dirigente que es el que ha destapado. Nosotros les decía, nos interesamos en aquel momento porque habíamos visto también el fallecimiento de una concejal que estaba denunciando corrupción en un municipio. Es decir, en todos los municipios controlados por el movimiento al socialismo ha habido una exagerada, pero exagerada corrupción. Y hoy de Jacobo Soruco Cholima nadie se acuerda. Los autores de pronto están libres. La gente que ha mandado a matar, los autores intelectuales, no tienen ninguna pena ni culpa en relación a este deceso, a este asesinato. Ustedes han escuchado hablar del fondo indígena seguramente una y otra vez, pero la persona que comenzó denunciando se llama Jacobo Soruco Cholima. Este ha denunciado la mega corrupción, porque imagínense 850.000 bolivianos, no era nada, absolutamente nada, para una comunidad como la 26 de julio en el Beni, pero sí, les digo, representaba casi todo para esa comunidad. Él comenzó dándonos la punta del iceberg para que después caiga la ministra Nemesia Chacollo, que también hoy está sin culpa. Ustedes han escuchado hablar de una danza de millones, 100 millones por aquí, 50 por allá. ¿Saben a cuánto asciende el desfalco total del fondo indígena? Siéntense para no caerse, son más de 1.100 millones de dólares. ¿A cuánto asciende esa suma en bolivianos? ¿Se han preguntado ustedes? Son 8.000 millones de bolivianos. 8.000 millones de bolivianos se han desfalcado entre dirigentes, entre gente del gobierno. Y recordemos algunos datos que nosotros les habíamos brindado. Ahí está el asesinato de este dirigente beniano de la comunidad 26 de julio del departamento del Beni, quien denunció los 850.000 bolivianos de una granja avícola inexistente, y por esta razón comenzó a recibir amenazas de muerte que finalmente cobraron su vida.
Nadie dijo nada, el proceso está cerrado, hay un encubrimiento total del gobierno. El hecho de que salga Nemesia Chacollo de su cargo no significa nada, absolutamente nada. Y el hecho de mirar estos 1.100 millones de dólares tampoco significan nada. Ahí está, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, ese es el tema que nosotros denunciamos en aquel momento, sin saber la suma gigantesca que se fue a enriquecer a unos cuantos vivillos del movimiento al socialismo. Pero esto está en la más absoluta impunidad. Esta es una muestra también de todo lo que ha pasado en el país. 1.100 millones de bolivianos por acá, otros 1.100 o más de 1.000 millones en yacimientos, otros 1.000 millones en Misicuni, otros 1.000 millones, es decir, danza de millones, en una época que ha sido de oro para este gobierno, por la subida de los precios en los minerales en el mercado internacional, que le han dado la oportunidad de cobrar por lo menos 20 veces más los precios, ha vendido mayor volumen, ha sacado mayor cantidad de oro, de minerales y todo aquello. Es así como ha sucedido, es así como se han despilfarrado los recursos de los bolivianos. Este desfalco nos muestra como denominador común qué es lo que ha pasado en los otros temas. Entonces, acá hay una cantidad impresionante de gente involucrada. Yo hoy quiero recordar, porque justamente en este mes fue asesinado, en el mes de octubre del año pasado, fue asesinado el dirigente Jacobo Soruco Cholima, que fue el que ha destapado el tema del fondo indígena y que nosotros se los hemos presentado en este programa, y vamos a ir mirando una cantidad de temas que han sido retirados por diferentes dirigentes y pesos pesados del movimiento al socialismo. Pero ¿dónde se origina todo este tema? En el hecho de que el gobierno sacara un decreto que pisotea una ley. El decreto no se puede anteponer jamás a una ley, pero sí, como en este gobierno se hace todo, lo que les viene en gana, resulta que saca un decreto que dice que se pueden hacer compras sin hacer caso a la ley de contratación de bienes y servicios. La ley de contratación de bienes y servicios queda a un lado para que toda esta gente, todos estos corruptos del masismo, saquen dinero a manos llenas de nuestro país y se enriquezcan desmesuradamente, porque estos dineros han ido a parar a sus cuentas personales. El mismo Morales, se panfletearon la plata, dijo Evo Morales Ayma, incluso sorprendido con este tema. Cuando la prensa daba a conocer por un lado, por el otro lado, venía una denuncia, venía la otra, cómo los dirigentes del masismo habían depositado millones y millones a sus cuentas bancarias, bajo la pretendida ayuda a los bolivianos que trabajan en el campo y que viven en condiciones absolutamente deplorables. Junto a Nemesia Chacollo, que era la ministra, era la cabeza, la que debió responder por estos temas, y hoy no tiene proceso, no está incluida en ningún proceso. Los otros responsables son Juanita Ancieta de las Bartolinas, Melba Hurtado de la SIDOP Paralela, por la cual hoy están procesando a Adolfo Chávez, porque esta Melba Hurtado, que hizo una SIDOP Paralela, agarró y se metió al lugar. Luego los otros, Jorge Choque, él es actualmente senador del Estado Plurinacional, Julia Ramos, la tarijeña de las Bartolinas, esa repelente mujer
de las Bartolinas, Hilarión Mamani del CONAMAC, todas estas personas tienen que ver con el mega desfalco que se ha hecho a nombre de los indígenas, a nombre de la miseria, de la pobreza, de la gente del área rural. Ahora todos estos salen a cacarear sobre la reelección indefinida de Evo Morales. Todos estos que se han enriquecido desmesuradamente a costa del Estado, y este del Fondo Indígena es un ejemplo solamente de lo que ha sucedido en todo el país, y de lo que la gente critica a Marianela Montenegro. Primero, cuando denuncia al gobierno, ataca a la gente del gobierno. Cuando denuncia a la alcaldía y a Leyes, ataca a la gente de Leyes. Cuando denuncia al Cholango, la gente del Cholango sale a la carga. Y mucha gente dice, y esta señora para denunciando. Es en lo que debiéramos estar todos, porque nos está asfixiando, nos está matando la corrupción. Sepan ustedes, mis amigos, que los medios paraestatales, los medios de comunicación que son del gobierno, nunca les van a decir lo que se les dice en este medio de comunicación. Son más de 1.100 millones de dólares que se han farreado. Ahí está, Nemesia Chacollo es la principal responsable de todo lo que ha sucedido en el Fondo Indígena, porque ella era la ministra de Desarrollo Rural y Tierras perteneciente a la alta cúpula del MAS. A ella se la ha acusado prácticamente de entregar a su hija al presidente y, bueno, goza de toda la protección necesaria, porque ella no está incluida en ningún proceso. Ustedes saben que el pez siempre se pudre por la cabeza, que la cabeza de este sector, que la cabeza de esos recursos que iban destinados a los indígenas era Nemesia Chacollo, y que ella debió responder por estos temas. Ahora, el Fondo Indígena es el mega ejemplo de la mega corrupción que hay en el país en la diversidad de otros ítems. En las Bartolinas, por ejemplo, Juanita Ancieta, que es una cínica dirigente del MAS, que también ha gastado, ha depositado en sus cuentas, y todavía tienen el tupé, el cinismo de salir a decir, queremos la reelección. Esto realmente ya está de buen tamaño. Acá todas estas personas están libres como el viento. Los que están siendo procesados son los mensajeros, los contadores, los empleados de segundo nivel, cuando los dineros han ido a cuentas de estas personas. ¿Quién nos quieren tomar el pelo acá? Hay un encubrimiento total de parte del gobierno con este mega y escandaloso desfalco que se ha hecho al país. Ustedes saben lo que representa 1.100 millones de dólares para Bolivia, para un país tan pobre. Esto sin contar los otros ítems de gigante corrupción que se han dado en carreteras, con la excusa de ABC, con sobreprecios impresionantes, en yacimientos, con la planta de urea, una planta que no va a funcionar nunca. Felipa Huanca, otra de las perlitas pertenecientes a este mega asalto. ¿Cómo puede ser? ¿Perdón? Bueno, ¿se acuerdan de esta señora Felipa Huanca, que ha sido candidata a la gobernación de La Paz? Y bueno, la misma gente de su militancia política le fue sacando todas estas historias, pero la persona que denunció y que nos dio la punta del iceberg fue precisamente
este dirigente que respondía al nombre de Jacobo Soruco Cholima, de una comunidad perdida en el Beni, y que por supuesto él fue a verificar la granja avícola y no había tal granja avícola. Y esto ha sucedido en una cantidad impresionante de casos. Yo les reclamo al gobierno, a mí no me interesan si son populistas, si son socialistas, si son comunistas, o si ahora se han vuelto de extrema derecha, no me interesa si quieren 100 veces reelección, a mí me interesa que les respondan esos dineros al país, que dejen ya de una vez el engaño, que dejen de pisotear la Constitución. Todos tendrán antojo de preservar el poder para siempre, pero esta es una afrenta al país. Y no puede ser posible que después de haber tenido una larguísima historia de corrupción, pretendan, por tapar todos estos delitos, porque de delitos no solamente les estoy hablando de desfalcos económicos, les estoy hablando de crímenes, les estoy hablando de ese exagerado abuso de poder, les estoy hablando de narcotráfico. Aquí está otra de las fichas que se llama Melba Hurtado. Esta persona, como en todos los casos, cuando había una central obrera boliviana bien puesta, el gobierno le hacía una paralela. E hizo lo mismo en todos los ámbitos, hasta en el sindicato de la prensa. Melba Hurtado era de la SIDOP paralela, que se creó para liquidarlo a Adolfo Chávez. Entonces, ¿qué hizo? Asaltó la SIDOP y robó toda la documentación. Y obviamente lo dejó a Adolfo Chávez sin ningún descargo. ¿Pero a quiénes está procesando ahora? ¿A Nemesia Chacollo? No, mis amigos. Se está procesando por lo menos como autores intelectuales aquellos dirigentes, grandes dirigentes del masismo, por el crimen de Jacobo Soruco. Tampoco. Aquellos que se han depositado en sus cuentas, como las Bartolinas. No. Están procesando a los contadores, a los mensajeros. Jorge Choque ha inventado hasta un pueblo. Jorge Choque ha dicho para el pueblo X, y el pueblo X no existía. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A que a la gente en el país, alguna gente necia, que a ratos me escribe y me dice, ya deje de quejarse, esta es queja. Yo le digo a toda esa gente, todos tenemos obligación de denunciar la corrupción, eso dice la ley, pero en este mundo al revés, lamentablemente a los corruptos se les hacen fiestas. Acá tendría que haber una presión total de parte del gobierno, de la sociedad, a través de las redes sociales, a través de cualquier medio de comunicación que se permita, censurar, presionar para que estas personas entren a procesos. Acá, delincuentes, gente que ha asaltado prácticamente el país, está libre. Aquí la tienen a Julia Ramos. Ahí está Julia Ramos de las Bartolinas. Es otra de las fichas que ha promovido el desfalco. Todas estas personas, y como decía Evo Morales, se panfletearon la plata, pero al decir esto, él no hace nada. Dijo el propio Morales cuando la prensa dio a conocer algunos de los líderes del movimiento al socialismo, cómo habían depositado millones y millones en sus cuentas y que hasta la fecha el peso de la ley a esas personas no les ha caído. Han hecho sus depósitos bajo la pretendida ayuda a los bolivianos que trabajan en el campo y que viven en condiciones deplorables.
Junto a Nemesia Chacollo, los otros responsables son Juanita Ancieta, y que se les graben bien estos nombres, Bartolina, Melba Hurtado de la CIDOP Paralela, Jorge Choque, Salomé, senador, Julia Ramos, otra Bartolina, Hilarión Mamani, un miembro del CONAMAC paralelo. Todos son delincuentes del movimiento al socialismo, son quienes se han apropiado de impresionante cantidad de esta impresionante cantidad de dinero, y que el gobierno hoy no dice absolutamente nada. Y estos todo orondos salen a pedir la reelección del caudillo, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. El Ministerio Público ha puesto en las rejas a 4 contadores para tapar la presión pública, de la que quizás sea uno de los mayores desfalcos perpetrados en la administración del movimiento al socialismo. Con la corrupción en el fondo campesino, se hizo mayor daño a los más pobres. Al investigar la multimillonaria corrupción del ex Fondioc, se observa que se hizo daño a la gente más olvidada del área rural, a nombre de la cual permanentemente habla el gobierno, hablan todas aquellas personas que han asumido un discurso que ni lo sienten, ni lo profesan, ni les pertenece. El proyecto de fortalecimiento a la capacidad socioproductiva de las comunidades de la nación ayorea, cuyo daño económico asciende a 990.571 bolivianos, es la obra más grande de entre los 3 procesos inexistentes que se descubrió en todo este tema, en toda esta investigación. Los denunciados Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo, Daniel Zapata, Arturo Chiquiño, Moisés Pociño, Rubén Picaneray y Félix Mamani, son prácticamente con ellos las personas que han protagonizado el más grande desfalco de lo que ha significado los recursos del país, el dinero del país. Y esto, por supuesto, es impresionante cómo todos nosotros debemos decir un alto a esta situación, porque definitivamente el tema ha sido muy triste, porque un dirigente del cual usted ni se acuerda, un dirigente que quiso hacer las cosas bien, que quiso denunciar, que quiso poner en evidencia a esta gente, nadie le hizo caso, hasta que lo mataron. Entonces, por esta razón, en las oficinas públicas, gente que es testigo de grandes desfalcos, no quiere hablar nada, porque después nadie se acuerda de ellos, cuando es nuestra obligación, es obligación de todos nosotros de poner en evidencia cualquier hecho delincuencial que vaya a jugarse con los dineros del Estado. Entonces, es importantísimo que la gente vaya sumándose a esta guerra contra la corrupción que nosotros venimos encarando de manera solitaria hace muchos años, y hemos sido víctimas de absolutamente todos. Hemos sido víctimas de Reyes Villa, cuando nos mandó a robar la antena por denunciar el robo de asfalto. Hemos sido víctimas de todos los miembros de la capitalización, cuando nos interpusieron más de 13 procesos penales. Hemos sido víctimas de este gobierno, que ha promovido 3 allanamientos a nuestro canal, al domicilio, además
de encarar procesos penales inventados, hemos sido víctimas de casi todos los gobiernos. ¿Por qué? Por denunciar. ¿Por qué? Por luchar por los intereses de nuestro país, por hacer que realmente todos debamos comprender que necesitamos vivir en una sociedad mejor. Norma. Esta razón que nosotros les mostramos los rostros de estas personas. Son más de 1.100 millones de dólares que se han ido a través del Fondo Indígena. La cabeza, Nemesia Chacollo, una mujer que ha acompañado a Evo Morales desde sus inicios prácticamente. Y nosotros decimos, es necesario mirar lo que está ocurriendo en el país, porque en la alcaldía hay gran corrupción, en el gobierno, en cada uno de los ministerios, gran corrupción, y nadie dice, permítame por favor, y nadie dice absolutamente nada al respecto. Ahí está Nemesia Chacollo, una persona que ha sido parte de esta corrupción, ha sido la cabeza prácticamente, y nadie dice absolutamente nada. Nosotros hemos denunciado el año pasado y hemos querido llamar la atención de la gente en torno a la muerte de Jacobo Soruco Cholima, que ha sido el dirigente que ha dado la punta del iceberg en torno al Fondo Indígena. La diputada Norma Pierola ha interpuesto una petición de informe después de todos estos acontecimientos. Y me imagino, antes de que me comente lo que ha sucedido en esa petición de informe que se celebraba en días pasados, de la semana pasada, que han salido con aplausos como ha sucedido en los hechos más cínicos que ha tenido que encarar el Parlamento en este gobierno. Un fuerte abrazo, está en contacto con nosotros la diputada Pierola respecto a la petición de informe del Fondo Indígena, donde Jacobo Soruco Cholima fue asesinado al destapar en octubre del 2014 este espantoso desfalco de más de 1.100 millones de dólares que se han ido a cuentas privadas del masismo. Bienvenida, buen día, diputada. Muchísimas gracias, Marianela, es un gusto compartir contigo y con la población boliviana esta entrevista. Realmente nosotros altamente preocupados porque esta interpelación la hicimos ya el mes de febrero y recién se les ocurre señalarnos esto, pero sin embargo lo destacable de esto es de que ahora han aprendido los ministros una forma de lavarse las manos, creando empresas estratégicas y nombrando gerentes. A este paso yo sugiero que los gerentes no puedan ya aceptar, porque toda la responsabilidad por los actos de corrupción generalizadas del gobierno del MAS va a caer en estas personas como chivos expiatorios. ¿Qué quiero decir con esto? El ministro a las 24 preguntas que se le ha formulado no ha respondido a ninguna. Se ha limitado a dar lectura y tratar de poner en pantalla algunas cosas, y ha dicho que está entregando la documentación a la vicepresidencia como si la vicepresidencia se lo hubiese pedido. Pero es más, él manifiesta que él ha entregado sus recursos porque era la obligación de depositar estos en una cuenta que era del Fondo Indígena, una cuenta y una partida presupuestaria, y que él no tiene ninguna obligación de fiscalizar, que no tiene nada que ver. No ha respondido, por ejemplo, a lo más importante. Hay que recordarle al país que la ley 3058 de 18 de mayo del 1995, la que crea pues justamente el Fondo Indígena en su artículo 25, inciso D, y del 2005 a la fecha no existe un informe de cuánto ha reunido este Fondo Indígena. Pero resulta de que el ministro dice de que él no tiene por qué fiscalizar, que si le damos atribuciones iba a fiscalizar. Es más, ha mentido tan cínicamente frente a nosotros en la Asamblea Legislativa, que ha dicho de que una vez de que él desembolse estos recursos, ordena la entrega, no tiene por qué meterse, y que se ha enterado del tema de corrupción solo por los medios de comunicación.
planificación. Bueno, pero ¿y qué pasa con los dirigentes? Es decir, con la gente que realmente ha desfalcado los 1.100 millones, porque están detenidos contadores, están detenidos mensajeros, pero no están detenidos ni Nemesia Chacollo, ni Felipa Huanca, ni Juanita Ancieta, ni Melba Hurtado de la CIDO paralela. Están detrás de la cabeza de Adolfo Chávez, a quien le han robado toda la documentación, y nadie dice nada, diputada Pierola, de que han asesinado a una persona. El que ha destapado esto, y lo ha hecho a través de nuestro programa también, se llama el dirigente Guarachi, que junto con Jacobo Soruco Cholima han denunciado, ellos son los que han dado la pauta de todo lo que estaba pasando en el fondo indígena a través de la granja avícola del Beni. Y Jacobo Soruco Cholima ha sido asesinado hace exactamente un año. Y del caso nadie dice absolutamente nada, diputada. ¿Qué hay de este asesinato, por ejemplo? Estoy recién enterando por medio de su persona que una persona había sido asesinada. No teníamos la más mínima idea y por eso es de que estamos con la investigación, pero a eso iba justamente. Él dice que no tiene por qué fiscalizar, que es directamente la responsable. Le he echado toda la culpa a la señora Chacollo, no ha respondido porque esta señora ni siquiera ha sido convocada a declarar. Justamente yo reclamaba por qué Melba Hurtado ha recibido 22 millones de dólares y ayer mismo el mismo día de la interpelación, la mujer estaba al lado del presidente por estar haciendo la entrega de la CIDO paralela en la ciudad del Beni. Diputada, usted sabe la totalidad de los montos exactos. Claro, son más de 4.000 millones, porque no solamente son los montos del fondo indígena, son créditos que se han obtenido de diversos de la CAF, de todo lado, para poder potenciar supuestamente la inversión agrícola y sobre todo en el desarrollo de su revolución productiva que se ha tenido. Es más, el ministro no ha querido dar montos definitivos, pero lo peor, Marianela, y a eso iba justamente, de que ellos no tienen nada que ver, pero le he echado toda la culpa a la Chacollo. Bueno, la prensa se ha quedado corta. Nosotros por lo menos tenemos cuantificados 1.100 millones de dólares, pero obviamente no conocíamos el tema de los créditos, la cantidad de créditos que hayan adquirido estas diferentes personas que han depositado en sus cuentas. Yo le pido un detalle: investigar la muerte de Jacobo Soruco Cholima, que es el personaje que ha destapado la olla prácticamente en relación al tema del fondo indígena, y que fuera denunciado el pasado año en este programa en un contacto telefónico con el dirigente Guarachi. Este crimen que ha ocurrido ha pretendido tapar el 23 de octubre del año pasado, cuando muriera abatido a tiros al salir de su domicilio por haber denunciado las obras fantasmas del fondo indígena, con precisión de unas granjas avícolas. Entonces, acá hay un muerto en medio, como lo hay en diferentes municipios, algún concejal del propio partido de gobierno que ha sido asesinado, y nadie se preocupa por esos decesos, diputada Pierola. Entonces, para mí... Estamos con la investigación también a la Fiscalía, porque nosotros estamos haciendo la petición de informe, lo han dejado solo a Rafael Quispe, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso les decía, lo que está queriendo hacer todos los ministros, que eran el ministro, para que se den cuenta, un ministro que está hace 10 años ahí, no sabía que era director del fondo indígena. Entonces, ¿cuál es la autoridad de máxima decisión? Son el directorio. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro haya olvidado que inclusive ha mandado a sus representantes por 2 resoluciones supremas? Entonces, no solamente aquí es olvidadizo, sino es un grandísimo mentiroso, porque dice que no tiene nada que ver, y sin embargo, la máxima decisión que toman son el directorio a la cabeza estaba en este caso la presidencia de Chacollo. Entonces, por eso decía, los dirigentes, a los administradores nomás los están metiendo, pero ellos están lavando las manos. Lo mismo ocurrió con el tema de barcazas, pero más allá de esto nosotros ignorábamos aquello. Le estoy diciendo que es una danza de millones,
y la Juana Ancieta y todas estas que han recibido la plata no han sido ni siquiera convocadas a declarar. Y recuerdo lo que ha dicho la señora, la que era ex candidata de la gobernación de La Paz. Felipa Huanca. Esa señora Felipa Huanca ha dicho textualmente, y está en todos los medios de comunicación, sí, pues recibíamos y qué, pero a las 2 cuadras pues nos quitaba el gobierno la plata. Entonces por eso hay esa corrupción generalizada que tratan de tapar, y esto va mucho más allá de eso en todos los proyectos y programas. Bueno, diputada, yo le pido como ciudadana, primero, como periodista después, el tema del esclarecimiento y que se preocupe por ver qué es lo que ha sucedido con ese caso que ha sido archivado del cruel asesinato contra Jacobo Soruco, que es quien nos ha dado la primera denuncia respecto al tema del fondo indígena, y que nosotros lo hiciéramos en este programa, pero lamentablemente algunos temas son recogidos, de nuestras denuncias son recogidos por los otros medios, a su conveniencia, algunas no. Este tema, por supuesto, era tan duro, tan fuerte, que no han querido repercutirlo seguramente por temor. Como digo, yo me estoy desayunando, como que usted me está diciendo, me estoy anotando en este momento, porque pero nosotros estamos una familia ha quedado en la orfandad, y no quiero que realmente este crimen quede impune. Si usted está en Cochabamba, podemos reunirnos para mirar este tema que realmente es tremendamente importante. Pues yo la voy a buscar personalmente, Marianela, pero lamentablemente estoy en La Paz, no me pude volver a Cochabamba. Estoy en La Paz y estoy justamente analizando el tema de las denuncias que hemos logrado conseguir algunas fotocopias. Pues también a Rafael Quispe lo tienen amenazado, lo están metiendo a la Comisión de Ética, piensan deshacerse de los que denunciamos estamos perseguidos, procesados o, como usted dice, muertos. Ese es el tema. Denuncias al gobierno, te persigue la gente del gobierno. Denuncias al MAS, la gente del MAS. Denuncias a leyes, la gente de leyes. Ya esto está de buen tamaño, diputada Pierola. Y de una vez la gente tiene que sumarse, porque por lo menos en Cochabamba le estamos diciendo basta la corrupción. Nuestro equipo de trabajo ha crecido enormemente y no vamos a permitir más corrupción, y vamos a hacer un control previo, sí, no un control post. Marianela, cuente conmigo que yo de inmediato voy a averiguar este tema, debe estar el conocimiento de repente de Rafael Quispe y otras personas que vamos llevando adelante. Es dentro de nuestra página web. Me comunico con usted porque necesito esos datos para constituirlos en parte. Bueno, en todo caso, www.alomarianelanoticias.com, o en el Facebook también están todos los datos del tema Jacobo Soruco Cholima, que fue la primera persona que a través de este programa, junto a Gualberto Guarachi, denunciaron la mega corrupción en el fondo indígena. El año pasado, en octubre, lo batieron a tiros, y por supuesto ya tuvo amenazas. Él habló a las autoridades, pero las autoridades no hicieron nada. Un fuerte abrazo, diputada Pierola, que tenga hermoso día. Muchísimas gracias y le agradezco la gentileza, Marianela. Muy buenos días. Bueno, y es así el tema. Lamentablemente, la corrupción en el país es despiadada, es gigante, y nosotros vamos a concluir el programa con Guillermo, que está en línea telefónica. Bienvenido, Guillermo, un fuerte abrazo. Buen día. Deme el volumen de su televisor, por favor, Guillermo. Sí, bueno. Adelante, Guillermo, lo estamos escuchando. Bueno, Marianela, gracias por la cobertura. La verdad es que es por eso que este gobierno quiere pues la reelección. Como en las espaldas del boliviano se siembran la voz, el boliviano después de 5 o 6 años olvida todo, ¿no? No tiene la mística de reclamar o de hacer respetar sus derechos. Es lamentable. Es con esa plata del fondo indígena que manejan pues sus campañas y resultan ser angelitos, son gente limpia que realmente para ellos los de la oposición nomás son los delincuentes, ¿no? Pero la cosa es a la inversa, ¿no? Para uno que sabe pensar y sabe analizar, porque uno no está pues enamorado del azul, no porque uno no le gusta, sino porque estos son pues verdaderamente suas, gellas y yuyas, ¿no? Entonces eso escalda.
Y con dolor veo también que el señor Mariales se está prestando a eso, porque ayer viene aquí abajito y entrega una pasarela que lo han hecho los azules. Y eso no es nada ético, ¿no? Sino, si usted no ha hecho esa obra, ¿cómo va a ir a inaugurar esa obra? He visto azorado que se están prestando a lo que está haciendo el mismo MAS. Entonces, no hay convicción, no hay principio en la mayoría de nuestros políticos, que yo tenía la esperanza de decir, bueno, Leyes ha ganado, entonces la oposición en torno a Leyes hay que hacer una oposición férrea, pero viendo esto, ¿qué puede pensar una persona, no? No hay pues oposición, porque se prestan, y como ese hospital del Sud han entregado, hace entregar con el presidente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y el Consejo lo hace condecorar, que es un disparate, no sé a qué jugamos, o que la verdad es que uno no tiene, pues, como les digo, principio político aquí, se presta a donde sopla el viento. Es por eso que yo digo, Marianela, del Fondo Indígena, señores han despilfarrado y siguen despilfarrando ese dinero para su propaganda política. Nada menos, yo estuve escuchando el otro día un canal, esa es la que está sacando ahí en la foto usted, dice, nosotros vamos a vender nuestros corderitos, nuestros chivitos para la campaña, nosotros no hacemos uso de la plata del gobierno, nosotros ponemos nuestra platita como si uno fuera estúpido para creerlos a estos, las macanas que hablan, son simplemente macanas lo que hablan estos señores que cansan, y ojalá el pueblo se dé cuenta. Y ya una cosa más quería referir, Marianela, ya me estoy olvidando. Los diputados, los grandes líderes de la oposición dicen, no, la pregunta no tiene que ser así, que la pregunta, ¿qué nos importa de la pregunta que venga hilvanado, remachado por este lado, por este otro lado? El problema es no. Y estas cosas que está hablando la honorable diputada, todo, Marianela, eso hay que difundirlo. Todas esas cosas, cómo lo han liquidado al que ha denunciado, cómo es la corrupción, bueno, eso hay que imprimir. No está difundiendo la diputada, y le acabo de pasar la información, por lo visto acaba de enterarse. Ah, bueno, pues. Nosotros hemos denunciado ese crimen el año pasado. Ah, bueno, el año pasado, y hemos denunciado esto del Fondo Indígena. De acá ha salido el tema, porque allá en el Beni nadie le dio 5 de bola, y yo me enteré a través de Adolfo Chávez. Bueno, Adolfo Chávez me hizo el contacto con estos dirigentes, Gualberto Guarachi y Jacobo Soruco Cholima. Pero a los días aparecieron muertos. Sí, Marianela, lo entiendo. Pero apareció muerto. Lo que me refiero es que ellos tienen los recursos, como están ganando plata, para que lo difundan. Los diputados no se han enterado nada. Pero ahora tienen la oportunidad de difundirlo ellos, tienen que hacer e imprimir, porque a usted no es empresaria para que haga esas cosas, usted ya ha puesto... Esto es inaudito. La punta del ovillo, ahora ellos tienen que investigar, para eso se les ha elegido, y ellos tienen que difundirlo al pueblo, no es discutir en la Cámara, que no tiene que ser la pregunta aquí sí, que la pregunta tiene que ser así, eso es disparate. Parece que no tuvieran cerebro y andan peleándose con macanas en vez de difundirlo, todo eso lo que usted ha denunciado, Marianela. Ellos están en el deber de denunciar como oposición, tienen que difundirlo, tienen que hacer imprimir los documentos, todo, y distribuir al pueblo, para que el pueblo también diga, sí, por eso no se quiere que sea reelegido ese señor. Eso sería mi palabra, Marianela. Gracias por su contacto a Guillermo, y por supuesto nosotros cerramos el tema de hoy con el desfalco que por supuesto se inicia con el crimen de un dirigente. Yo estoy preparando un listado de toda la gente que ha sido desaparecida, secuestrada, que son gente del movimiento al socialismo, no son ni opositores, ni imperialistas, ni caras, son gente del MAS, que ha querido hacer bien las cosas y que ha sido liquidada en el intento. Concejalas que han aparecido en barrancos o en acequias, muertos, precisamente porque estaban haciendo denuncias en sus pueblos, en sus comunidades. Lamentablemente, el gobierno le ha echado un manto de encubrimiento total a toda esta mega corrupción, a este mega desfalco, que debe ser uno de los más grandes desfalcos de esta década oprobiosa de Juan Evo Morales Ayma. Nosotros les decimos, todos tenemos la obligación
de decirle basta, pero basta la corrupción que nos está consumiendo. Un fuerte abrazo reciban.